Capítulo 443. Bate. La verdad del poder. Desde el punto de vista de Cecilia. Me quedé mirando el espacio donde había estado el portal, su imagen aún visible contra la oscuridad de la noche y los barrios marginales de abajo. Mi mente estaba en blanco, la furia de la batalla arrasada por el impacto de su repentino final. Incluso el dolor aullante de la herida en mi costado parecía apagado, distante mientras bombeaba sangre alrededor de mi mano. Había fracasado. Grey había estado allí, justo ante mí, pero no pude detenerlo. Lo había dejado escapar. Simplemente no podía encontrarle sentido. Yo era el legado. Mi control sobre el maná era tal que podía extraerlo del núcleo de una sura aún vivo y, sin embargo, Grey me había igualado, me había herido, incluso, casi me mata. Si no hubiera sentido la distorsión en el maná donde apareció su ataque, tal vez lo habría hecho. De nuevo. Aunque solo había podido extraer una pequeña cantidad de maná del dragón, había sido suficiente para ofrecer una chispa de conocimiento. Grey aparentemente podía manipular la interacción entre el éter y el maná, usando una fuerza para mover y guiar a la otra, incluso llegando a desviar o cancelar hechizos de atributos de maná con su éter. Y a través del maná del dragón, vi la posibilidad de que se hiciera lo mismo al revés. Las dos fuerzas se empujaron entre sí, por lo que cualquier aplicación de maná provocó un pequeño cambio en el éter a su alrededor. No lo había entendido antes, apenas sabía qué era el éter, pero estaba empezando a ver. Pero había estado demasiado confiada. La cantidad de maná y pura voluntad mental que se había requerido para apenas mover el arma conjurada de Arthur, incluso tomándolo por sorpresa, había sido catastrófica. Apretando los dientes, no pude evitar sentir que había desperdiciado la oportunidad. La próxima vez que lo enfrentara, y no tenía ninguna duda de que habría una próxima vez, estaría lista para ello. Como mínimo, parecía claro que Agrona se había equivocado al ver el núcleo de Grey como una mera curiosidad. Eso, o estaba ocultando cuánto impactaba en sus planes el control del éter por parte de Grey. No podía estar segura de que entendía, o no. Una pequeña parte de mí deseaba ser lo suficientemente inteligente como para analizar la situación y comprender mejor lo que Agrona podría ganar de Grey, Nico y yo, pero ese tipo de pensamiento estratégico nunca había sido mi fuerte. La ráfaga de viento del hechizo volador de Nico hizo que mi cabello volara alrededor de mi cara mientras me alcanzaba. Mis ojos tocaron los suyos, pero rápidamente los aparté, incapaz de soportar verlo. Estaba pálido, con el rostro ensangrentado y maltratado, exhausto, luchando incluso por mantener la concentración a través del bastón que le permitía canalizar su hechizo. Incluso volando, favoreció su lado izquierdo, donde Grey lo había golpeado. Era poco más que huesos rotos y sangre acumulada unida por una piel magullada. La culpa surgió de mi estómago y se enroscó como enredaderas alrededor de mi corazón. ¿Debería haberlo escuchado? Me pregunté, empezando a cuestionar cada una de mis palabras y acciones. ¿Podría Grey realmente ayudarnos, a hacer lo que Nico temía que ni siquiera Agrona pudiera hacer? No dejé que el pensamiento echara raíces, sino que arrancarlo y dejarlo a un lado. Esa era una opción menos ahora que nunca, la batalla lo había dejado claro. Había una mirada atormentada en los ojos de Nico mientras me inspeccionaba, la incertidumbre brillaba como lágrimas a punto de caer, como si no pudiera estar seguro de si realmente estaba allí o si podría despertarse y yo ya no estaría. Ya me había acostumbrado al Nico duro y lleno de ira de este mundo, el que había ido a la guerra por Agrona, el que había matado para traerme a este mundo. Me asustó al principio, cuando acababa de despertar del vacío de la muerte, pero no me llevó mucho tiempo comprender la necesidad de su ira, su oscuridad. Lo que Agrona exigía de nosotros para recuperar las vidas que el destino nos robó no lo podían lograr los huérfanos que habíamos sido en la tierra. Ahora, al ver la expresión de impotencia en su rostro ensangrentado, no pude evitar ver a ese chico,
el joven sensible pero inteligente del que me había enamorado a regañadientes. Pero pensar en eso Nico solo me recordó a la niña débil y asustada que había sido. Los años que pasé tontamente esperando poder controlar Mickey cuando era niña, luego todo ese tiempo encerrada, experimentando, sus entrenamientos golpeando en mí todos los días hasta que lo único en lo que podía pensar era en escapar de la muerte. Abrí la boca y me preparé para gritar, pero la frustración y el dolor se alojaron en mi garganta y solo el silencio irradió de mí. Entonces todo lo demás volvió a aparecer. El miedo, la culpa, la ira, la incertidumbre, la esperanza, pero el dolor lo superó todo. Por un momento recordé cómo me había sentido al morir. Alejando el recuerdo, presioné ambas manos sobre el corte y lo inundé con maná de atributo agua, deseando que sanara. Pero, aunque podía aliviar la fiebre o el dolor causado por largas horas de entrenamiento, no era una curandera. Cecil, tu herida, dijo Nico, pero se interrumpió inmediatamente cuando le hice caso omiso a lo que estaba a punto de decir. En cambio, concentrándome en el maná del atributo fuego, quemé el corte para cerrarlo, cauterizándolo y deteniendo la pérdida de sangre. Esto no me mataría antes de que pudiera llegar a Taegrin Silem y los curanderos allí, así que dejé de pensar en la herida y el dolor. Nico se aclaró la garganta. Los guardias y soldados ya se estaban reuniendo fuera del palacio antes de que nos fuéramos. Volveré y les informaré de lo sucedido. Y, necesito encontrar a Draneve, ver si todavía está. Me burlé. ¿Estás preocupado por esa pequeña criatura destrozada y llorosa en un momento como este? Por los cuernos de Britra, Nico, tenemos cosas más importantes que, me detuve cuando percibí su expresión. La nariz de Nico estaba arrugada, sus cejas fruncidas y su labio curvado en una mueca de incredulidad. Le hice una promesa, Cecilia. Él nos ayudó, te ayudó a ti. Yo, esta vez se interrumpió. Apartó la mirada y respiró hondo y reconfortante. Cuando me miró, estaba más tranquilo. Lo he tratado fatal. Durante años. Entiendo cómo lo ves, cómo ves a los demás, porque yo solía ser igual. Por eso quiero ayudarlo a escapar de esta vida. El peso de sus palabras casi me sacó del aire. Sentí mis mejillas enrojecer de vergüenza por su escarmiento. Lo siento, Nico. Por no decirte lo que recordaba antes. Yo. Dejó escapar un suspiro, entre una risa y una burla. Por favor, no me pidas disculpas. No se detuvo. Cuando la humedad de sus ojos finalmente comenzó a caer por sus mejillas sucias y cubiertas de sangre en forma de lágrimas, se dio la vuelta y comenzó a flotar lentamente de regreso hacia el palacio demolido del soberano Exeges. El soberano. Apretando los puños, lo seguí. Casi me había olvidado del soberano. Parecía increíble, imposible, que Grey fuera lo suficientemente poderoso como para derrotar a un soberano Basilisk de pura sangre y a toda su guardia personal, y luego todavía tuviera la potencia para luchar contra mí hasta detenerme, incluso con 2 asuras novatos a su lado. Agrona necesitaba saber qué había sucedido de inmediato. Un soberano había sido asesinado, una guadaña asesinada y nuestro objetivo había escapado. No era una conversación que estuviera esperando. Deberías haber escuchado a Nico, la voz de Tesia sonó de repente en mis pensamientos. Había estado esperando que ella interviniera, de hecho, lo único que me sorprendió fue que esperara tanto. Deberías haberme escuchado. Podríamos estar a salvo en Dikaten ahora mismo, lejos de Agrona y sus ambiciones. Arthur podría ayudarnos, estoy segura. El viento azotado por mi vuelo se llevó mi resoplido de respuesta. Como si alguna vez pudiera confiar en él para hacer eso. Incluso si Grey no se propuso asesinarme, aún así, nos abandonó a Nico y a mí en su hambre de convertirse en rey. Él es decidido, lo ha sido desde que era niño.
Parece que me quiere muerta tanto que incluso está dispuesto a matarte para que eso suceda. Él se defendió, replicó Tesia con frialdad, mientras su conciencia se retorcía bajo mi piel como un parásito. Una vez más, eres el agresor que lo pone a la defensiva mientras la historia se repite. Su voz se quedó en silencio mientras una pausa tensa colgaba entre nosotras. Luego, ¿de verdad eres tan cobarde como para obligarlo a matarte 2 veces para escapar de tus vidas? ¿Volverías a poner esa carga sobre él? Una persona que alguna vez consideraste tu mejor amigo, alguien a quien solías amar, incluso. Una risa amarga brotó de mis labios solo para desvanecerse en el aire de la noche mientras nos acercábamos al palacio en ruinas. Amar, ¿cómo no? Yo era una chica enamorada de la primera persona que había sido amable conmigo. Además, Gray nunca fue así, romántico, y él se rindió conmigo en el momento en que ella mostró interés en él. Se dio por vencido en mí y en Nico. Pero Nico nunca se rindió. Por eso. Tragué fuerte. Si nos odias tanto a Nico y a mí, ¿por qué ayudarme a defenderlo? Pregunté, pensando en las enredaderas esmeralda que habían surgido de mí para atrapar el brazo de Gray y evitar que tomara la cabeza de Nico. Liberaste el poder del guardián del Eldewood, solo por un momento. Estás tan segura de que Gray puede, que nos ayudaría y, sin embargo, sabes tan bien como yo que estaba dispuesto a matarnos a ambas, si hubiera podido. Tesia no respondió de inmediato. Su espíritu estaba punzante, como el comienzo de un dolor de cabeza. Burlándome, me empujé contra ella. Aunque ya no podía bloquearla por completo, podía enredar su voluntad en una lucha contra la mía, forzando su silencio. No estoy lista para morir, ni voy a hacerlo. Antes pensaba que solo tenía una salida, y tal vez en ese mundo era cierto. Aquí, aunque. Seguía Nico hacia los escombros humeantes, conjurando casualmente una fuerte brisa para limpiar el aire. Aquí tengo el poder de cambiar el resultado de mi vida. Puede que sea el arma de Agrona, pero solo porque él es mi mejor oportunidad de conseguir lo que quiero. Cuando termine con este mundo, regresaré a la tierra. No como legado, sino como Cecilia, y viviré una vida tranquila y amorosa con Nico. Lo haré. Mientras lo imaginaba, mi mente tropezó con el pensamiento. Desde que Agrona había prometido hacerlo así, solo lo había aceptado como lo que quería. Nunca pedí ser el legado, solo que me permitieran una vida. Pero, ¿realmente me daría eso la acogedora cabaña lejos de las ciudades, la política y la guerra de la tierra? ¿Podría sacrificar el poder que ahora tenía por la vida que había perdido? ¿Darle a alguien este regalo solo para arrebatárselo? Era un destino peor que la muerte. ¿No habían sido esos mis propios pensamientos al ver la herida de Nico? ¿Era realmente el deseo más preciado de mi corazón renunciar a todo lo que había obtenido de este mundo, del maná? Tesia se retiró más profundamente dentro de mí, sin empujarme más, y casi deseé que lo hiciera. ¿Con quién más podría hablar, si no con la voz en mi propia cabeza? Me alejé de la contienda de voluntades y ya no intenté mantenerla en silencio. Pero ella, no obstante, lo estaba. Nico estaba apartando los escombros donde podía sentir la débil firma del maná de Dranebe. Se oían gritos desde el frente del palacio. Me ocuparé de los soldados, dije suavemente, mordiéndome el labio. Cuando no respondió, lo dejé y salí volando por el vestíbulo de entrada parcialmente derrumbado. Un centenar o más de magos ya estaban reunidos allí, aunque no habían traspasado los terrenos del palacio. Un hombre mayor con una pesada armadura de placas y un bigote largo y caído se adelantó. Legado, dijo, arrodillándose en una reverencia. Detrás de él, toda la fuerza de soldados hizo lo mismo. Sostuvo el arco durante un tiempo respetable y luego me miró pidiendo permiso para ponerse de pie. Se lo concedía sintiendo. El soberano ha sido asesinado,
le expliqué, mi voz oscurecida con maná del atributo viento para que solo él pudiera distinguir las palabras. No quedan supervivientes en el palacio, pero es necesario que los magos entren para empezar a apagar las llamas para que no se propaguen. Y prepara un comunicado para la ciudad explicando la destrucción, pero no anuncies nada relacionado con exeges. Recibirás más instrucciones pronto. El rostro del hombre se había aflojado mientras me miraba fijamente, sin comprender. Envía a alguien a preparar la puerta de teletransportación más cercana para llevarnos a Taegrin Silem inmediatamente, agregué antes de darme la vuelta. Volando de regreso a través del humo y los escombros, encontré a Nico inclinado sobre Draneve, que había sido descubierto y ahora estaba apoyado contra la base de una pared demolida, con la cabeza colgando inconsciente. Me sorprendió lo normal que parecía. ¿Vivirá?, pregunté, tratando de sonar preocupada, pero sin sentir que lo había logrado. Creo que sí, respondió Nico. Pero su cráneo está fracturado y hay mucha hinchazón. Necesito llevarlo a un curandero, pero... No en Taegrin Silem, completé cuando dudó, entendiendo. Le diré a Agrona que está muerto. La mandíbula de Nico trabajó en silencio durante unos segundos antes de que finalmente hablara. Ten cuidado. No le mientas si puedes evitarlo. Cuando haya atendido a Draneve, trabajaré con las fuerzas de la ciudad para ocuparme de las cosas aquí y luego te seguiré. Asentí, pero él no estaba mirando en mi dirección. Extendiendo la mano, casi puse mi mano sobre su hombro, pero me detuve en seco. Cuerpo maldito, pensé amargamente antes de darme la vuelta. Cuando llegué al recinto donde se encontraba la puerta de teletransportación, ya estaba sintonizada con Taegrin Silem como había ordenado. Los guardias me dejaron pasar sin preámbulos y me encontré en lo más profundo de la fortaleza de Agrona. Por el bullicio, quedó claro que todos estaban conscientes de lo sucedido y en alerta máxima, pero también detecté cierta confusión en la respuesta. Aunque recibí las habituales reverencias y raspaduras ante mi apariencia, esperaba que un mensaje u órdenes de Agrona me estuvieran esperando en las cámaras de teletransportación, pero nadie se acercó a mí. De hecho, había un claro toque de miedo en la forma en que los asistentes y soldados me observaron caminar por la cámara, la mayoría evitando mi mirada mientras que otros me devoraban visualmente, sin aliento, como si estuvieran esperando que yo les diera órdenes. Me puse cada vez más tensa a medida que avanzaba a través de la fortaleza y nadie me detuvo en absoluto. No fue hasta que comencé a subir las escaleras que daban al pasillo que conectaba con el ala privada de Agrona que comencé a entender. Por encima de mí, alguien gritaba y chillaba, su ira sacudía las mismas piedras. Antes de que pudiera abrir la pesada puerta de hierro, ésta salió volando de sus bisagras justo frente a mí. Se estrelló contra la pared opuesta y explotó en una telaraña de madera destrozada y metal retorcido. El pasillo anteriormente ornamentado estaba en ruinas. Los objetos que decoraban las paredes habían sido derribados, los muebles aplastados, las gruesas alfombras hechas jirones y quemadas. El cuerno de un dragón atravesó la pared. Plumas rojas y naranjas, ahora ennegrecidas por las llamas, habían sido esparcidas por todas partes, manchando el suelo como si fueran manchas de sangre. De pie en medio de estos escombros estaba Melcy. Estaba de espaldas a mí. Mientras observaba, ella dejó escapar un aullido y envió medias lunas de fuego negro a una barrera que le impedía avanzar más por el pasillo. Las llamas crepitaron contra la barrera, pero apenas hicieron temblar el maná en respuesta. Ella se giró de repente, con los ojos llameantes, los dientes al descubierto y el maná hirviendo en hechizos alrededor de sus manos. Tú, ella gritó. Ella me señaló, el maná retorciéndose en su agarre. Per asterisco ra inútil, se suponía que debías. Agité mi mano frente a mí como si estuviera quitando una telaraña. Sus hechizos desaparecieron. Sus ojos se abrieron aún más de alguna manera, su boca se abría y cerraba como un pez ahogándose.
¿Dónde está Agrona? Pregunté, mirando más allá de ella hacia la barrera. Él. Él no, ella vaciló, desinflándose. Él no me verá. Yo, tiesa, muerta, pero ni siquiera quiere verme. ¿Está él aquí? Pregunté, todavía sin mirarla a los ojos. Había algo tan incómodo en ver a una guadaña lucir tan patética que no quería reconocerlo. Agrona, ¿está él aquí? Gruñendo, se giró y volvió a atacar la barrera. ¿Cómo diablos debería saberlo? Si lo está, no ha mostrado su maldita cara. Respirando con dificultad, gritó, cobarde, a todo pulmón. Su voz me irritaba los nervios, haciéndome estremecer. Casi sin querer, barrí el maná de todo su alrededor, arrastrándolo incluso de su cuerpo. Tropezó como si la hubieran golpeado, me miró por encima del hombro confundida y luego se desplomó en el suelo, inconsciente. Me sentí un poco mal, sabiendo que la reacción que ella sentiría cuando despertara sería realmente horrible. Pero al mismo tiempo, esperaba estar ayudándola. Incluso salvándola de sí misma. Si se reuniera con Agrona en su estado actual, la conversación no iría bien. Será mejor que duerma durante lo peor de su dolor. Esperaba. La barrera que impedía su paso se abrió como una cortina ante mí y se cerró con la misma facilidad detrás de mí. Crucé las puertas del otro lado y luego entré al ala privada de Agrona. Solo había visto partes de este lado de Taegrin Silem. Agrona me había dejado ir y venir cuando quisiera en ciertos momentos, pero me había advertido que no explorara demasiado a fondo su espacio. Era peligroso, me había dicho cuando apenas estaba aceptando mi reencarnación, y se esperaba que me limitara a buscarlo directamente si entraba en esta ala. Extendiendo mis sentidos hacia afuera, busqué su firma de maná. Muchas fuentes de maná brillaban por toda la fortaleza, algunas de ellas incluso Asura, estaba segura, pero Agrona no estaba entre ellas. Nunca lo había visto ausente de Taegrin Silem. Seguro de que estaba más profundo dentro, su firma de maná envuelta por su propia acción o algún aspecto de la barrera que había envuelto alrededor de toda el ala, empujé hacia adelante. Cada habitación por la que pasé estaba lujosamente amueblada y decorada con el botín de sus siglos de liderazgo. Le gustaban especialmente las partes del cuerpo de otras razas Asura, como los cuernos y las alas que, antes de la rabieta de Melsri, adornaban el vestíbulo de entrada. Pero también parecía coleccionar una amplia variedad de retratos y tapices, cubriendo las paredes con docenas y docenas de ellos. Mientras exploraba más profundamente en su ala, llegando a habitaciones que no había visto antes, me di cuenta de que se estaba contando una especie de historia. Un descenso. De la luz a la oscuridad. Pensé que era una metáfora de la huida de Agrona de Epeotus, contada en retratos y paisajes. Reconocer esto me puso, triste, y por un rato me olvidé de lo que estaba haciendo allí. Una escalera extrañamente colocada me llamó la atención. Aunque el nivel superior continuaba extendiéndose, esta escalera, que interrumpía un comedor por lo demás ornamentado, tenía tal importancia que me sentí obligada a bajar, tal como la historia que contaban las decoraciones. Los adornos del piso superior quedaron atrás y entré en estrechos pasillos de fría piedra. El túnel giraba y giraba de nuevo, cruzando una docena de otros como un laberinto. Las puertas estaban insertadas a distancias extrañas y en lugares inusuales, y cuando pensé en mirar detrás de una, encontré una pequeña habitación con un único orbe de vidrio descansando dentro de una estrecha muesca en la parte superior de un pequeño pedestal. Toqué el cristal frío, pero no hubo reacción, así que salí de la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Pasando por alto las siguientes puertas, probé con otra al azar. La habitación de detrás estaba vacía excepto por una rejilla redonda en el suelo, a través de la cual corría un hilo constante de agua. El agua parecía venir de las propias paredes, filtrándose a través de la piedra. Cuando me encontré al final de un túnel que se bifurcaba,
Abrí la puerta para mirar dentro y recuperar el aliento. Al entrar, cerré la puerta detrás de mí y luego miré el objeto que ocupaba la mayor parte de la habitación vacía. Era una mesa de unos 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Como antes, mirarlo me llenó de una sensación de error, como si insectos invisibles treparan por mis brazos y piernas. Dudando, pasé los dedos por las runas ranuradas, tan indescifrables como lo eran la última vez que las vi. La mesa en la que me había despertado después de mi integración. Me pregunto qué significan las runas, pensó Tesia, resurgiendo de repente. Descífralos y sabrás que estaba realmente tratando de hacer Agrona cuando despertaste. Una repentina descarga de miedo me golpeó y aceleró mi pulso. Supe en ese instante que había ido demasiado lejos. Lo que sea que represente esta mesa, lo que sea que hayan hecho esas runas, Agrona estaría furioso si supiera que lo encontré. Incluso si no me castigara, haría que reubicaran la mesa o incluso la destruyeran, estaba segura. Si lo hiciera, no podría mostrarle a Nico las runas en su forma completa. Nico no había llegado muy lejos con el rastro de maná que había tomado la última vez, pero si veía todo el sistema de runas, tal vez. Salí apresuradamente de la habitación, asegurándome de que la puerta estuviera cerrada, y me moví rápidamente por otro pasillo, luego por otro, poniendo distancia entre mí y el artefacto con runas grabadas. Más despacio, olvidarás dónde estás. Tan repentinamente que casi chillé, doblé una esquina y me encontré cara a cara con una joven vestida con una túnica. Se alejó de mí con tanta fuerza que el objeto que tenía en las manos, una placa redonda de cristal que emitía una luz multicolor, se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un estrépito repugnante. El viento, el calor y la luz llenaron el pasillo. La joven gritó, la luz la disolvió ante mis ojos. Cuando el ruido se desvaneció y la luz se atenuó, ella había desaparecido por completo y el artefacto que llevaba no era más que fragmentos de cristal rotos en el suelo. Bueno, eso es una pena. Me di vuelta ante la voz, mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Es curioso cómo tantas de estas viejas reliquias de genios son tan peligrosas, ¿no es así? Teniendo en cuenta. Agrona se acercó a mí y miró la reliquia en ruinas. Ah, bueno. Enviaré a alguien para que limpie este desastre. Oh, no parezcas tan angustiada, añadió, observando mi apariencia. Mi mandíbula colgaba como si me la hubieran dislocado y podía sentir la sangre corriendo por mi cara. Estarán felices de no tener que raspar sus entrañas de las paredes, ¿sabes? Una desintegración agradable y limpia, sin dejar ni siquiera polvo. Toda una hazaña, de verdad. Agrona me ofreció el brazo y yo lo tomé, con la mente entumecida y los labios temblorosos. O tal vez no fue la muerte repentina de ese joven, y bastante talentoso, debo agregar, Injue lo que te tiene tan molesta. Bueno, continúa entonces. Me imagino que no te adentraste en mi santuario privado por capricho, querida Cecil. Protege tus pensamientos. Tesia gritó en mi cabeza, llenando cada rincón de mi mente. Cuando silencié a Melsri y atravesé la barrera de arriba, tenía el control de mi agitación interior, lista para enfrentar a Agrona. Ahora me sentía dispersa y mal preparada, y la intrusión de Tesia no estaba ayudando. Pero sabía que tenía que mantener mis pensamientos en orden, o él me leería como si fuera un libro para niños. Respiré hondo y dejé de lado todo pensamiento sobre la mesa con runas grabadas, la reliquia rota, la repentina desaparición de la joven e incluso Tasha Arroweth. Encontré a Grey. Asesinó al soberano Exeges. Luchamos y, la guadaña Viesa y Draneve ya no están con nosotros. Me detuve, liberé mi brazo del de Agrona y me incliné profundamente, luchando por mantener la calma. Perdóneme, alto soberano. Grey escapó. Esperé una respuesta, pero no llegó ninguna.
Finalmente, miré hacia arriba a través del cabello gris plateado que me había caído sobre la cara. Agrona me estaba mirando con calma, con las cejas ligeramente arqueadas y el atisbo de una sonrisa irónica en sus labios. «Oh, ese Arthur, ¿tengo razón?». Mordiéndose el labio, volvió a extender el brazo y lo tomé. Como un huevo podrido flotando hacia la parte superior de la olla, él simplemente se niega a que lo retengan, ¿no es así? Miré a Agrona, completamente incapaz de leer su estado de ánimo. Exteriormente, parecía casi vertiginoso. Pero no podía confiar en sus emociones externas. Riéndose entre dientes ante la expresión de mi rostro, sacudió levemente la cabeza, haciendo tintinear los adornos de sus cuernos. «Permíteme contarte un pequeño secreto», dijo, sonriendo tímidamente. «Arthur Lewen, Grey, está haciendo exactamente lo que queremos que haga». «¿Qué?», pregunté, incapaz de evitar ahogarme con la palabra. «Pero tú ordenaste». «El buen acero se forja a fuego vivo, ¿no es así?», interrumpió, moviendo las cejas de arriba a abajo. «Tú eres una herramienta, él es una herramienta. Las herramientas necesitan ser afiladas, templadas, amablemente. En el caso de Nico, la herramienta necesitaba ser descompuesta y reforjada por completo». Tragué pesadamente. Así operaba Agrona. Ligereza, cambios repentinos de rasgos de personalidad extremos, vaguedad, siempre supo cómo tomar a su oponente con la guardia baja. Y ahora mismo, me estaba tratando como a un oponente. Nico casi muere. «Casi muero», espeté, deteniéndome para señalar la herida en mi costado, la sangre empapando mi ropa. «Si realmente estás, templándonos o lo que sea, ¿qué estás haciendo para asegurarte de que no nos rompamos?». Agrona parecía completamente despreocupado mientras miraba la sangre que manchaba la mitad de mi torso. «¿Estás de acuerdo, Cecilia, en que las batallas se ganan con la fuerza?». Sentí la trampa en su tono, pero no pude verla. «Y las guerras se ganan mediante la aplicación estratégica de esa fuerza». «Sí». «No exactamente, no. La batalla no consiste solo en niveles de poder. Si ese fuera el caso, Quesés, con su número y recursos mucho mayores, me habría asesinado con éxito hace mucho tiempo». Agrona comenzó a caminar de nuevo y no tuve más opción que seguirla. «Independientemente de si estás estudiando a los Lessers o los Asuras, hay una verdad universal en el conflicto violento. Los factores que rodean una batalla, las emociones, la interacción de las relaciones, la encrucijada entre las expectativas y el esfuerzo, son tan importantes para el resultado como la fuerza de los combatientes. Si bien el juego Sovereign Quarrel puede tener una combinación casi infinita de movimientos, limitas el rango de creatividad del oponente no cambiando el juego, sino cambiándolos. Por ejemplo, sabía que Arthur dejó Dicaten con un Fénix Lesuran a cuestas. No habría razón para hacerlo a menos que tuviera la intención de llevar a este arrendatario a la batalla con él. Dragot no habría sido un buen rival para un guerrero así que lo mantuve donde está, golpeando su grueso cráneo con cuernos contra los escudos de Ceres. «Los poderes de Biesa», comencé en voz alta, luego me detuve. Agrona asintió alentadoramente, como si yo fuera un niño pequeño que daba mis primeros pasos. «Supongo que es una pena que haya muerto, pero cumplió su propósito». El impacto de Lesuran en la batalla se redujo e incluso se convirtió en una ventaja, interrumpiendo la capacidad de Arthur para concentrarse en ti y obligándolo a proteger a sus compañeros mientras tú no estabas tan afectada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No le había dicho nada de eso, lo había leído en mis pensamientos. Agrona guardó silencio por un momento, sus ojos recorrieron todo mi cuerpo. «Después de todo, parece que fuiste capaz de absorber parte del maná de su vínculo de dragón, aunque solo sea un toque». Era demasiado para asimilar mientras luchaba por mantener mis pensamientos en orden.
Cerré los ojos con fuerza hasta que estallaron puntos blancos detrás de ellos y me concentré en mi respiración. Solo después de abrir los ojos nuevamente me sentí lo suficientemente segura como para hablar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, queremos que haga Gray? Haciendo una pausa, se llevó un dedo a los labios y miró hacia arriba como si estuviera pensando. Nunca he conocido a nadie que pueda manipular el éter como él. El Jin sabía más, claro, podía trabajar el éter de una manera que parecía, bueno, mágica, dijo con una risa aguda. Pero lo trabajaron. Para ellos era una herramienta, ladrillos en la pared. ¿Crees que Arthur ha sobrevivido tanto tiempo porque es, qué, más poderoso que yo? ¿Más inteligente que yo? ¿Mejor preparado que yo? Oh, querida Cecil. Se entregó a un ataque de risa suave, su cuerpo temblaba al lado del mío mientras caminábamos por el estrecho pasillo. Lo admito, cuando Nico y Cadel lo acorralaron, cuando afirmaron que Tasha Arrowhead era tu recipiente, lo descarté, creyéndolo muerto y sin ningún uso para él. Pero, después del Victoriad. Sacudí la cabeza, incapaz de decidir si Agrona estaba diciendo la verdad o simplemente encubriendo sus errores. Pero los espectros. Se encogió de hombros y el movimiento me hizo perder el paso por un segundo. Un crisol. El calor necesario aumentó, por así decirlo. Un grupo de batalla completo de espectros fue suficiente para ser decisivo. O lo matarían o él revelaría su fuerza. Si somos honestos, me habría sentido bastante decepcionado si hubiera sido lo primero. Pero me encargaste la tarea de encontrarlo y matarlo. ¿Sabes? Como si leyera mi mente, apreté la mandíbula y endurecí mi voluntad ante esa posibilidad. Agrona me lanzó una mirada paternal y preocupada y dijo, tú y Grace se necesitan el uno al otro ahora, Cecilia. Tú eres el martillo, él el yunque. Es allí donde se encuentran donde se revelará la verdad del poder en este mundo.